Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Jessica Lorena Medina Silva, pertenezco al grupo 21 2049-27 y el día de hoy voy a hablarles sobre qué son los medios de transporte, cuáles son los más utilizados en Colombia para el transporte de mercancías. Bueno, ¿qué son los medios de transporte? Se denomina transporte al traslado de un lugar a otro, como personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental dentro del desarrollo de la humanidad, desempeñando un papel importante en el traslado de personas, bienes y mercancías de un lugar a otro. A veces, el transporte se realiza dentro de una misma ciudad y en otras ocasiones se da entre el campo y la ciudad, como también entre distintos países. Acá evidenciamos, hay aéreo, terrestre y marítimo. ¿Cuáles son los más utilizados en Colombia para el transporte de mercancías? Entonces, tenemos el transporte internacional por carretera. Es uno de los más elegidos, a pesar de que la velocidad y la calidad del servicio disminuye según las distancias de las áreas industriales. Como ventaja tenemos que es económico, es rápido, es un medio versátil y se adecua a distintas, a distancias cortas y largas. Como desventaja tenemos que la velocidad depende siempre de la congestión del tráfico por carretera. Tenemos diferentes tipos de vehículos que cuentan con 2 ejes, con 3 ejes, con 4 ejes. Este que es un semirremolque de un eje, este que es un semirremolque de 2 ejes, este que es un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes. Tenemos uno de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes y otro que tiene 3 ejes y un semirremolque también de 3. Estos son los tipos de vehículos que se usan como transporte terrestre. Como transporte en ferrocarril, se trata de una fórmula idónea para transportar mercancías a largas distancias y en especial para las cargas al por mayor. Es muy fiable y se utilizan contenedores estándar que facilitan las labores de traslado entre un tipo de traslado o de transporte y otro. Cuenta con unas desventajas y es que normalmente es utilizado como transporte intermodal para enlazar con otro tipo de transporte como camión, barco o avión. Por tanto, hay un costo adicional por transbordo entre un modo de transporte y otro. También es menos flexible y rápido que el transporte por carretera. Sigue el transporte marítimo. Supone un 21% de todos los tipos usados en Colombia. Su papel es crucial a nivel internacional en transporte en barco, está en crecimiento continuo. Es económico, por tal motivo es ideal cuando la entrega de la carga no exige gran rapidez. Existen muchos tipos de buques especializados en distintos tipos de mercancías, llevando desde mercancías líquidas hasta mercancías perecederas, pasando por una carga a granel. Como inconveniente, se encuentra que los tiempos de transporte suelen ser lentos. Estos varían dependiendo las rutas y las variables climatológicas y es un poco complejo hacer seguimiento a las mercancías en tránsito. Como el transporte aéreo, tenemos que el precio del transporte por avión viene determinado sobre todo por el peso y el volumen de la mercancía y pues la urgencia exigida. Se utiliza sobre todo para mercancías de alto valor y por ello es recomendable contratar un seguro que cubra este costo de la carga. Como ventaja se tiene que el tiempo de transporte es más rápido, oscilando entre las 24 y las 48 horas. Como inconveniente se tiene que el costo del transporte aéreo es más alto de todos los tipos, como está condicionado por la cercanía de un aeropuerto. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Pérez Moreno, estoy inscrito en el programa de Ingeniería Industrial. Actualmente curso en 10º semestre para la actividad de esta fase 1 en diseño de cadenas logística en el ítem 4 dando respuesta a la explicación o la sustentación del video en el tema que se me fue seleccionado, cuáles son los factores de selección para el adecuado medio de transporte. Entonces los factores principales para la selección adecuada de un medio de transporte o los aspectos más claves para esa selección tenemos como el tiempo de entrega y rapidez. ¿Esto qué nos quiere decir? Todo depende la urgencia o la rapidez con la que el producto o el servicio se requiera.
¿En qué tiempo se tiene, o la urgencia, se tiene proyectado llegar digamos que el transporte se tiene programado para llegar a su sitio o su punto de disposición? La urgencia, la rapidez, tenemos la característica de la mercancía. En este aspecto, en las características de la mercancía, entramos a evaluar lo que es el volumen, el tamaño, el peso, la forma y la naturaleza del producto material. Esto con el fin de también llegar a definir de una vez también costos y evaluar los aspectos para mirar las condiciones que requiera ese transporte. Tenemos el coste o el precio. Este sí ya nos lo da pues lo que anteriormente nombraba, según las características, según la urgencia, el tiempo y rapidez, nos da también ya para poder sacar un presupuesto. Aquí entramos también a mirar la inversión principal, la estructura, el equipo, la herramienta, las variables, combustible, peajes, entre otros. Tenemos la capacidad para elegir el transporte, que el producto llegue en su estado óptimo al destino. Entonces, la capacidad de carga de cada vehículo también nos define si el producto podemos manipularlo o llevarlo en la cantidad de la mercancía que en este traslado. Seguridad y riesgo. En estos aspectos de seguridad y riesgo también todas las empresas o la mayoría manejan una póliza de seguros, tanto del producto o en carretera. Entonces algo que también los exonera o los protege en caso de robos, o también a la hora de el producto envolverlo. Entonces todos estos temas también entrarían como una póliza o un seguro que se paga adicional. Tenemos la ubicación y la distancia. Esta ubicación y distancia, este aspecto también es clave porque allí podemos determinar los costos, podemos determinar los peajes, la gasolina, viáticos, entre otros, y la duración estimado de tiempo en llegar. Entre estos también tenemos la selección para el adecuado medio de transporte. Tenemos transporte por carretera, transporte por ferroviario, transporte marítimo, transporte aéreo y transporte multimodal. El transporte por carretera, pues todas las características que anteriormente nombré se van dando también se van acomodando al debido tipo de transporte según la urgencia. Ya sabemos que pues en tema transporte aéreo, pues las distancias van a ser inferiores, pero pues se va a aumentar el costo. Esas se pueden manejar para distancia en temas de mucha urgencia. Ya también tenemos por lo menos el transporte marítimo. Ese tenemos para movilizarlo lo que son contenedores, container, o los que van en entregas de continente a continente. Entonces, como tal, estos fueron la sustentación de los aspectos de los factores de selección para el adecuado medio de transporte. Muchas gracias. Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan David Reyes y el día de hoy les vengo a exponer qué son los costos de transporte, cómo se generan y cómo se pueden reducir. Los costos de transporte son los costos asociados con el movimiento de mercancías, desde su origen hasta su destino. Estos costos pueden incluir el almacenamiento, el embalaje, el flete, el seguro, los impuestos y los cargos de manipulación. Los costos de transporte pueden variar dependiendo de la ubicación, la cantidad de mercancías a transportar, el tipo de transporte utilizado y el tiempo de entrega. Por lo tanto, es importante entender los costos de transporte para poder administrar eficazmente los costos de un negocio. ¿Cómo se pueden generar los costos de transporte? Los costos de transporte se generan a través de una variedad de factores, incluyendo el peso y el volumen de la mercancía, el tipo de transporte utilizado, el número de paradas para el transporte, los costos de combustible, los impuestos y los cargos de manipulación. Las empresas de transporte también pueden cobrar tarifas de almacenamiento, flete y seguro.
dependiendo de la ubicación de destino y del tipo de mercancía transportada. Estos costos pueden variar dependiendo del tipo de transporte utilizado y de los servicios ofrecidos por la empresa de transporte. ¿Cómo se pueden reducir los costos de transporte? Hay varias formas de reducir los costos de transporte. Estas incluyen elegir el tipo de transporte adecuado para su mercancía, elegir una empresa de transporte con tarifas competitivas, optimizar el tamaño de los envíos para reducir el costo por unidad, seleccionar el momento adecuado para enviar la mercancía y utilizar tecnologías de rastreo para mantener un seguimiento de los envíos. Otras formas de reducir los costos de transporte incluyen negociar con las empresas de transporte, utilizar envíos combinados, aprovechar los descuentos por volumen y buscar formas de reducir los costos de almacenamiento, embalaje y seguro. Conclusión. Los costos de transporte son una parte importante de la operación de un negocio. Es importante entender los costos de transporte y cómo se generan para poder administrar eficazmente los costos. También es importante buscar las formas de reducir los costos de transporte, cómo seleccionar el tipo de transporte adecuado, optimizar el tamaño de los envíos y aprovechar los descuentos por volumen. Al comprender los costos de transporte y cómo se pueden reducir, las empresas pueden reducir los costos de transporte y ahorrar dinero. Esto mejorará la rentabilidad y permitirá a la empresa mejorar su productividad y competitividad. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Paula Andrea Torres Torres y a continuación les voy a hablar sobre los métodos de transporte o métodos para asignación de la fuente de suministro. El método de transporte, también conocido como método de distribución de asignación y de transbordo, se aplica a diferentes técnicas. Para su solución, entre las que se encuentran la programación lineal mediante el método simplex. Este método de transporte consiste en asignar o distribuir diferentes cantidades de mercancías desde varios puntos de origen hacia diferentes destinos, buscando realizar dicha asignación con alguna de las siguientes reglas de decisión: un mínimo costo y un rendimiento máximo. Los modelos de transporte bajo la estructura del modelo estándar. En este modelo de transporte es una técnica que determina un programa de transporte de productos o mercancías que salen de una fuente o origen hasta los diferentes destinos, al menor costo posible o en el menor tiempo de un lugar a otro. Los datos que se tienen en cuenta en este análisis de modelos son nivel de oferta en cada fuente y la cantidad de demanda en cada destino, y el costo de transporte unitario de la mercancía a cada destino. Tenemos una formulación del modelo de transporte mediante programación lineal. Este modelo del problema de transporte y los problemas de asignación tienden a desarrollarse como un algoritmo simplificado especial que se introducen en una tabla, que es una tabla de factoría y una tabla de mercado. Mediante la solución del problema del transporte mediante método de esquina noroeste. Este método nos habla sobre asignar la máxima cantidad de recursos posibles a la esquina superior izquierda del tablero de transporte. De allí el nombre de este método, para satisfacer totalmente la demanda o la oferta. Su principal ventaja es la rapidez con la que se puede ejecutar este algoritmo comparado con métodos como el de Vogel y el de costo mínimo. Solución del problema de transporte mediante el método de costo mínimo. El método de transporte bajo el método de costo mínimo se utilizan los costos de envío de una unidad generando un pivote en cada costo mínimo, donde se produce una solución factible básica que tiene el menor costo total. Tenemos una solución del problema de transporte mediante el método de Vogel. El método de Vogel, al igual que los anteriores métodos, es un método de solución factible inicial básico de un problema de transporte. De los métodos mencionados en esta unidad es tal vez el que mayor dificultad presenta al momento de su aplicación por la gran cantidad de interacciones que son necesarias realizar para llegar a dicha solución. El problema de asignación mediante el método húngaro.
El algoritmo de Húngaro opera de forma directa sobre la tabla de costos del problema, que son positivos o ceros donde tenga las asignaciones que se realizan en las celdas con elementos de valor cero. El costo total es entero positivo. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Edwin Zorro, estudiante de Ingeniería Industrial. Curso Diseño de Cadenas Logísticas, grupo número 27. Sustentación, estrategias de cómo pueden las empresas mejorar sus operaciones de transporte. La mejora continua es el principal objetivo de cualquier empresa, como lo son también para las empresas de transporte. Cada empresa quiere ofrecer un servicio de calidad y lo más efectivo con un enfoque de calidad y mejoramiento continuo, el cual es esencial para el crecimiento y supervivencia de cada una de las empresas en su entorno. La calidad puede llegar a ser la gran diferencia entre triunfar o ser uno más o fracasar. Ofrecer un servicio de calidad es mucho más que transportar una carga de forma más segura para que llegue de manera intacta a su destino. Llegar a entregar ciertos pedidos en fechas y horas acordadas. También se deben ofrecer un buen trato, estrategias y necesidades de los clientes, soluciones y respuestas con el fin de que las dos partes salgan ganando. No es tarea fácil, ya que los clientes son muy diferentes, así los productos sean los mismos. Es necesario conocer bien el negocio y a los clientes para poder lograr el éxito. Estrategias. Primera, conocer a los clientes. El aspecto más importante de pronto de uno de los demás es conocer los gustos y preferencias de cada uno de los clientes. Por esto, cuanto más conozcas a tus clientes, mejor podrás satisfacer las necesidades. Segunda, conocer la carga. Parece no tener mucha importancia, pero por seguridad y necesidad se necesita precisar el tiempo de mercancía para así optimizar el espacio según tamaño y empaque, esto con el fin de ofrecer un mejor servicio. Tercera, analizar el punto de origen y destino. Es primordial con el fin de conocer no solo la ubicación, sino las características desde el punto de origen como el destino de la carga, para poder tomar medidas de cómo se debe proceder, esto con el fin de prevenir posibles incidencias y que a su vez pueda ahorrar tiempo y costos. Cuarta, planificar la ruta a realizar. Es necesaria analizar la ruta completa, cada tramo a recorrer, paradas del vehículo a utilizar, conductores, entre otras. Objetivo principal de las empresas de transporte: optimizar las rutas. Busca el trayecto más seguro y eficiente posible. No se trata de buscar el trayecto más rápido o el más corto, sino que planificar la ruta exacta a la que va a realizar cada vehículo y conductor. Son muchas las razones por las que es conveniente optimizar las rutas de transporte. Ofrecer un buen servicio requiere de un tiempo en el que puedan analizar la información y tomar las decisiones más acertadas. Estrategias con la implementación de la tecnología. Rastreo satelital inteligente. Esto con el fin de obtener información en tiempo real para poder controlar el cumplimiento de las rutas, al igual incorporar sistemas de prevención en riesgos y pérdidas en detección o bloqueos del GPS. Control y uso de robo de combustible, clave para mejorar la rentabilidad con un sistema de control de combustible, evaluando el perfil o forma de manejo. Monitorear el rendimiento de cada unidad para así evitar mermas. Transporte seguro de cargamento, evitar robos y asaltos utilizando herramientas que ofrezcan y controlen la temperatura, peso y seguridad de la mercancía. Al no llevar un control de la carga transportada impide que la empresa se rentabilice. Seguridad en la conducción. Es esencial instalar herramientas que potencien, controlen y monitoreen la seguridad de los conductores, permitiendo el monitoreo a la distancia como cámaras, sensores conectados a GPS a lo largo de la jornada laboral. Claramente cada empresa y cada cadena puede tener una interconectividad diferente, la cual debe ser diseñada, gestionada de forma particular. Las estrategias no son un capricho, sino son la referencia más relevante para asegurar la alineación y decisiones internas y extendidas, por lo que se debe mantener actualizada ante cambiantes condiciones del entorno. Muchas gracias.